Las relaciones familiares no siempre son color de rosa, sobre todo cuando chocan distintas ideas sobre lo que debe hacer una mujer en casa. Durante una llamada muy importante de trabajo, mi suegra entró a la habitación como si nada, y con tono mandón me soltó: primero atiende a tu familia, luego juegas a trabajar. Dicho eso, cerró de golpe la tapa de mi laptop, sin tener idea de las consecuencias que ese impulso iba a traer. Muy buenas, queridísimos oyentes. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a mi canal. Hoy les traigo una historia nueva, interesante y muy cercana. Espero que la disfruten. Me llamo Alisa Viktorovna Chernisova. Y si hace un año alguien me hubiera dicho que iba a terminar compartiendo mi casa con una mujer que cree tener derecho a decirme cómo vivir, la verdad, me hubiera muerto de la risa. A mis 32 años ya estaba acostumbrada a valerme por mí misma, un trabajo exitoso en marketing, mis propias ideas sobre la vida, capacidad para tomar decisiones. Pero el matrimonio a veces te lanza sorpresas para las que nadie te prepara. Todo empezó el otoño pasado, cuando de repente falleció Boris Grigorievich, el papá de mi esposo Oleg. Le dio un infarto de un momento a otro. En la mañana todavía estaba preparando sus cosas para ir a la casa de campo a sembrar ajos, y para la hora de la comida, ya no estaba con nosotros. Oleg lo tomó muy mal. Se culpaba por no haber pasado más tiempo con su papá, ya que el trabajo lo absorbía todo el día. Su mamá, Rima Borisovna, se quedó completamente sola en su departamento de 3 recámaras, en las afueras de la ciudad. Tiene 59 años y ya llevaba como 5 sin trabajar, que por la presión, que por la espalda, que por el corazón. En vida, su esposo le daba todo, pero ahora lo único que le quedaba era la pensión de viudez y unos cuantos ahorros. Mamá, ¿por qué no te vienes a vivir con nosotros?, le dijo Oleg como a la semana del funeral. No es bueno que estés sola. Yo asentí, apoyando la idea. Entendía que no debe ser fácil quedarse en una casa llena de recuerdos. Además, nuestra casa es grande, tiene 4 habitaciones. Pensé que a los niños Nikita, de 10, y Sonia, de 8, les encantaría tener a su abuela cerca. Eso creía yo. Pero Rima Borisovna no llegó con una maletita, como yo ingenuamente pensaba. Llegó con media sala, 3 cajas de trastes, 5 bolsas de medicinas y una idea clarísima de cómo se debía vivir en nuestra casa. ¿Y la recámara de visitas, dónde está, Alisita?, me preguntó mientras echaba un vistazo a la entrada. No tenemos recámara de visitas, Rima Borisovna. Está nuestra habitación, los cuartos de los niños y mi oficina. Oficina, levantó la ceja, sorprendida. ¿Y para qué quiere una mujer una oficina en su casa? El trabajo se deja en el trabajo. Le expliqué que trabajo en modalidad híbrida, que manejo proyectos y atiendo clientes por videollamada, pero ella ya estaba dentro de mi oficina, inspeccionando el lugar como si fuera comandante de cuartel. Aquí hay buena luz, se siente amplio, me va a quedar perfecto. Oleg, hijo, ayúdame a instalar mis cosas. Mamá, pero este es el espacio de trabajo de Alisa. Ay, no pasa nada, dijo, moviendo la mano con desdén. Ella puede trabajar en la sala o en la cocina. Yo a mi edad necesito tranquilidad. Vi como mi oficina acogedora, con su escritorio grande, silla ergonómica y estanterías organizadas, se transformaba en el dormitorio de mi suegra. Oleg, sin decir nada, fue sacando mis cosas sin atreverse a mirarme. En su cara se leía claro: aguanta, mamá está pasando un mal momento. Pero ese mal momento ya iba para largo. Apenas el segundo día, Rima Borisovna soltó sus nuevas reglas. En esta casa todos se levantan a las 7 de la mañana, declaró mientras desayunábamos. Los niños deben tender sus camas, no andar como greñudos. Y tú, Alisa, eres muy blanda con ellos. Yo a Oleg lo crié con mano firme. Y mira qué hombre tan hecho y derecho. Oleg se sonrojó y se hundió en su celular. Los niños se miraron confundidos. Sonia, que los fines de semana se levantaba a las 9, preguntó triste. ¿Y ya no voy a poder dormir un ratito más? No, mi vida, dijo la abuela con voz solemne. El día hay que empezarlo temprano para que rinda. Además, si ustedes siguen dormidos, yo no puedo hacer mis cosas a gusto. Y sus cosas, vaya que eran muchas.
Rima Borisovna se sentía la experta número 1 en tareas del hogar y no se cortaba en decirlo. Alisa, está salando mal la sopa, me decía metiéndose en la cocina. La sal se pone al final, no al principio. Pero así la hago siempre, y a todos les gusta. Que a todos les guste no significa que esté bien. Yo llevo 40 años cocinando, si sé cómo se hace. Tomaba la cuchara, le echaba especias que yo nunca uso, le ponía más sal, más pimienta. El caldo se convertía en una bomba picante, y las albóndigas simples en unas bolitas ultra condimentadas. Ahora sí está bien, decía, satisfecha. Los niños hacían caras, picando la comida. Oleg comía en silencio, como si nada. Y yo me quedaba ahí, pensando que ni en mi propia casa podía hacer una cena tranquila. Y eso era apenas el principio. La señora se agarró de la limpieza como si fuera inspectora de sanidad. Aquí hay polvo por todos lados, dijo, pasando el dedo por la ventana. Y las plantas están mal regadas. Así las vas a pudrir. Mis queridas violetas en la ventana, que llevaban floreciendo hermosas por 3 años seguidos, de pronto empezaron a verse descuidadas. Rima Borisovna decidió trasplantarlas en otras macetas, cambiarles el lugar y echarles unos fertilizantes raros. A la semana, la mitad ya estaba marchita. ¿Ves? Te lo dije, las raíces se pudrieron, dijo con tono de experta, mientras tiraba las hojas secas a la basura. Pero lo peor me tocaba en cuanto a la crianza de los niños. Para mi suegra, Nikita y Sonia estaban demasiado consentidos. Un niño debe obedecer a la primera, sentenciaba, mientras el pobre Nikita, de 10 años, no respondía de inmediato cuando ella le pedía el control remoto. Nikita. Ven ahorita mismo. Pero estoy haciendo la tarea. Las tareas pueden esperar. Primero se respeta a los mayores. Mi hijo volteaba a verla a ella, luego a mí, sin saber qué hacer. Y claro, ¿cómo iba a saberlo, si yo siempre le había enseñado que primero se cumple con la escuela, y luego con lo demás? Rima Borisovna, ¿por qué no lo dejamos terminar matemáticas? Ya casi acaba. Alisa, estás criando a un egoísta. Los hijos deben ayudar a la familia, no pensar solo en ellos. Sonia la pasaba todavía peor. Con 8 años, era una niña súper creativa, le encantaba dibujar, hacer figuras con plastilina, recortar papelitos y hacer manualidades. Antes podía pasar horas en su mesita concentrada, feliz con sus proyectos. Pero para su abuela, eso era pura pérdida de tiempo. Otra vez recortando papelitos, resoplaba Rima Borisovna con desaprobación. Mejor ponte a leer un libro o lava los trastes. A tu edad, yo ya sabía cocinar un buen caldo de res. Pero a mí me gusta hacer figuras. Que te guste no significa que sirva de algo. Las manos deben estar ocupadas en cosas útiles, no en tonterías. Cada vez que yo intentaba defender a los niños, me topaba con un muro. Eres muy blanda con ellos, me decía con su voz de juicio. A los hijos hay que educarlos con firmeza, si no, de grandes no sirven para nada. Pero lo más complicado comenzaba cuando intentaba trabajar. Mi trabajo freelance en marketing no solo era mi fuente de ingresos, también era mi pasión. Me hacía sentir capaz, profesional. Yo manejaba proyectos para empresas grandes, desarrollaba campañas publicitarias, asesoraba sobre posicionamiento de marca. Y ganaba más que Oleg, lo cual, para mí, era motivo de orgullo. Me acomodaba con mi laptop en la sala para trabajar en una presentación importante para un nuevo cliente, pero en cuanto me concentraba, ahí aparecía Rima Borisovna. Alisita, ¿dónde guardan el té? En la alacena de la derecha, en la repisa de arriba. 5 minutos después. ¿Y el azúcar? Está en la azucarera, sobre la mesa. 10 minutos más tarde. No encuentro el control de la tele, ¿tú no lo viste? Me tenía que levantar, dejar la compu, buscar el control que siempre estaba justo al lado de la televisión. Me sentaba de nuevo, intentaba reconectar con el proyecto, y otra vez. ¿Dónde están las pastillas para la presión? Creo que ya me está subiendo. Mi cabeza ya no daba. Las ideas se me revolvían, no lograba avanzar con la presentación, y encima venían los reclamos. No entiendo por qué pasas todo el día frente a esa computadora, decía, cruzada de brazos.
Mejor ponte a limpiar o atiende a los niños. Rima Borisovna, es que esto es mi trabajo. Con esto gano dinero. ¿Dinero? ¿Con eso? No digas tonterías. Eso ni es trabajo. Trabajo de verdad es ir a una oficina, hablar con personas, no estar picándole a una máquina todo el día. Explicarle que el marketing es una profesión seria era como hablarle a la pared. Para ella, todo lo que yo hacía en la computadora era puro juego. Oleg, en esos momentos, desaparecía como por arte de magia. Que si tenía que ir al súper, que si lo esperaban en la casa de campo de un amigo, que si tenía que revisar el coche en el garaje. Siempre encontraba una excusa para evadir el conflicto. Me dejaba sola lidiando con su mamá. Oleg, por favor, habla con tu mamá, le dije una noche. No me deja trabajar. Ay, ya bájale, mujer, me dijo, haciéndose el desentendido. Mi mamá está sensible, acaba de perder a mi papá. Solo aguanta un poquito más. ¿Un poquito? Si ya lleva 2 meses viviendo aquí. ¿Y eso qué? La familia debe apoyarse en los momentos difíciles. ¿Y yo qué? ¿Quién me apoya a mí? No puedo trabajar a gusto, los niños ya ni se atreven a hablar, y la casa parece cuartel militar. Estás exagerando. Mi mamá solo quiere ayudar. Ayudar. La ayuda de Rima Borisovna consistía en volver a lavar ropa que ya estaba limpia porque no olía al detergente correcto, en volver a fregar platos que yo ya había lavado porque no los enjuagué bien, y en rehacer los peinados de los niños porque así despeinados no pueden ir a la escuela. Los niños empezaron a actuar con desconfianza. Nikita pasaba cada vez más tiempo en casa de sus amigos, y Sonia se volvió callada y retraída. Un día la encontré llorando en su cuarto. ¿Qué pasó, mi amor? La abuela dijo que mis dibujos están feos, y los tiró a la basura, sollozaba Sonia. Y eso que se había esforzado un montón en dibujar a nuestra familia. Me dolió el alma. Eran dibujos infantiles pero muy lindos, con todos nosotros parados frente a la casa, el solecito y flores alrededor. Sonia los había hecho con mucho cariño. No llores, mi cielo, le dije abrazándola. Vamos a hacer otros nuevos, y esta vez los vamos a guardar en un lugar especial. Pero sabía que esto no podía seguir así. La casa se había convertido en un campo de batalla donde cada día traía una nueva pelea. Rima Borisovna se comportaba como si fuera la dueña de todo, y nosotros teníamos que adaptarnos a sus reglas. Mi única salvación era el trabajo. Aunque ahora lo hacía a medias, interrumpido constantemente entre peticiones de té y búsquedas de controles remotos, seguía dándome sentido de propósito. Era buena en lo que hacía. Mis clientes me valoraban, mis campañas funcionaban. Y justo en ese momento, surgió una oportunidad que podía cambiarlo todo. Todo pasó de repente, a principios de febrero. Era lunes por la mañana. Yo intentaba terminar una presentación para una pequeña mueblería, mientras Rima Borisovna pasaba una y otra vez por la sala, suspirando fuerte y murmurando algo sobre el tiradero de la cocina. Alicia Viktorovna. Habla Dmitri Konstantinovich Ratnikov de la empresa Estrella del Norte. Por poco se me cae el teléfono. Estrella del Norte era la cadena de tiendas más grande de la región. 70 sucursales, millones en ventas. Un cliente con el que solo soñaba. Mijail Petrovich Krovtsov me dio sus datos. Dice que hizo un gran trabajo con su agencia de autos. Mijail había sido mi cliente hace 6 meses. Su concesionaria estaba en crisis, las ventas bajaban, la competencia le quitaba clientes. Yo le desarrollé una estrategia completa de marketing, un nuevo sitio web, campañas dirigidas en redes sociales, un programa de fidelidad. En 3 meses, sus ventas subieron un 40%. Queremos lanzar una nueva línea de tiendas premium, me explicó Dmitri. Necesitamos apoyo completo, posicionamiento, publicidad, estrategia. Se me fue el aire. Un proyecto así podía dejarme al menos 2 millones de rublos. Otra escala. Otro nivel. Estoy muy interesada, señor Ratnikov. ¿Cuándo podríamos hablar más a fondo? El problema es que estoy de viaje hasta fin de mes. Pero podemos tener una videollamada. Si sus ideas nos convencen,
seguimos adelante. Acordamos reunirnos el viernes, 28 de febrero a las 10 de la mañana. Tenía 3 semanas exactas para preparar la presentación más importante de mi carrera. Colgué temblando de emoción. Era el tipo de oportunidad que solo llega una vez cada muchos años, si es que llega. Alicia, ¿dónde está el paracetamol?, interrumpió Rima asomándose a la sala. Me duele la cabeza con este encierro. Está en el botiquín del baño, respondí distraída, ya planeando en mi mente por dónde empezar. Tenía que investigar el mercado de retail premium, estudiar a la competencia, crear una propuesta única de valor, desarrollar una estrategia de marketing, presupuestos, diseños creativos. Ya lo encontré. Pero qué desorden tienen ahí. Las medicinas todas tiradas. Rima Borisovna, con todo respeto, necesito trabajar. Es un proyecto muy importante. Todo para ti es importante, bufó. ¿Y la casa qué? ¿Quién la atiende? Respiré profundo y me puse a trabajar. Empecé por analizar la página web de Estrella del Norte, su estrategia actual de marketing, comentarios de clientes. Luego revisé a los competidores en el segmento premium, qué ofrecían, cómo se posicionaban, qué canales usaban para promocionarse. Pero trabajar en la sala era una pesadilla. Todo el tiempo alguien pasaba, ponían la tele, hablaban por teléfono. Rima no paraba de interrumpirme. ¿Dónde está la aspiradora? En la bodega. ¿Y las boquillas? En una caja ahí mismo. ¿Y por qué el cable está enredado así? Se va a echar a perder. Para la tarde, ya me dolía la cabeza y solo había avanzado la mitad de lo planeado. Oleg llegó cansado del trabajo, se tiró directo frente a la tele. Oleg, necesito hablar contigo, le dije cuando por fin estábamos solos. ¿Qué pasa? Me ofrecieron un proyecto enorme. Puedo ganar 2 millones. Oleg levantó las cejas, sorprendido. ¿En serio? ¿Qué proyecto? Le conté todo, la llamada, Estrella del Norte, la presentación, la oportunidad. Lo escuchó con atención, y noté cómo le brillaban los ojos. ¿2 millones? Que eso es casi 4 veces lo que gano. ¿Te imaginas lo que podríamos hacer con ese dinero? Podríamos, si logro prepararme bien. Oleg, por favor, habla con tu mamá. Pídele que no me interrumpa mientras trabajo. Esto es muy importante. Claro, hablaré con ella. Seguro entiende. Pero no entendió nada. Al día siguiente, justo cuando empezaba a investigar sobre el público objetivo del segmento premium, Rima decidió hacer limpieza profunda en la sala. Ni le hagas caso, me dijo, encendiendo la aspiradora justo al lado del sillón donde yo estaba trabajando con la laptop. Tú sigue en lo tuyo. Pero era imposible concentrarse con el ruido del aparato. Me fui a la cocina, buscando algo de paz, pero a la media hora, ahí estaba de nuevo mi suegra. Ya es hora de preparar la comida, los niños van a llegar de la escuela con hambre. Rima Borisovna, ¿por qué no cocina usted hoy? Tengo trabajo urgente que entregar. ¿Y yo cómo voy a saber qué comen tus hijos? Además, ni he cocinado en un mes, ya se me olvidó, me respondió. No tuve de otra más que cerrar la laptop y ponerme a cocinar. Mientras servía la sopa y freía las tortitas de carne, mi cabeza era un caos entre estrategias de marketing y responsabilidades familiares. Los niños llegaron, comieron y luego se fueron a hacer sus cosas. Me volví a sentar a trabajar, pero no había pasado ni una hora cuando Rima Borisovna apareció otra vez. Alisa, ve al súper. Ya no hay leche, hace falta pan y necesito mis medicinas para la presión. Estoy trabajando. El trabajo es trabajo, pero la familia es lo primero. Me siento mal, la presión anda por los cielos y los jóvenes nomás piensan en el dinero. Vi el reloj. Eran las 4:30. La farmacia cerraba pronto. No me quedó de otra más que ir. En el súper me topé con la vecina, la tía Galia, y nos pusimos a platicar. Me contó sus broncas con los nietos. Luego fui a la farmacia, donde me tocó hacer fila. Regresé a casa casi a las 7. ¿Dónde andabas?, me recibió la suegra toda molesta. Ya me tenías preocupada.
Fui al súper y a la farmacia, como me pidió. ¿Hora y media en eso? ¿Qué tanto hacías? No tenía caso explicar. Durante la cena intenté retomar el trabajo, pero los niños me pedían ayuda con la tarea de matemáticas y de inglés. Oleg estaba viendo las noticias y comentando cada cosa en voz alta, mientras Rimma Borisovna tejía y daba su opinión sobre todo lo que pasaba en el país. A las 10 de la noche ya no podía más. El día se me fue y avancé casi nada. Y así fue toda la semana. Intenté levantarme más temprano para trabajar en silencio, pero mi suegra también era madrugadora. A las 6:30 ya estaba haciendo ruido en la cocina, preparando el desayuno y comentando las noticias que salían en el radio. Otra vez te levantaste temprano, me decía al verme con la laptop. A tu edad deberías dormir bien, si no, se te va la belleza. Necesito trabajar, Rimma Borisovna. Puedes hacerlo en el día. No te estés matando sola. Pero trabajar de día era aún más difícil. Para ella, el hecho de que yo estuviera en casa significaba que tenía tiempo para hacer todo. Alisa, los trastes siguen sucios. Los lavo después de trabajar. ¿Y qué tiene de malo hacerlo ahora? Son 5 minutos. Pero esos 5 minutos se convertían en media hora, porque siempre salía con más cosas urgentes. Poco a poco empecé a trabajar en las noches. Me dormía cerca de las 12 y, a mitad de la madrugada, me levantaba en silencio para sentarme frente a la computadora. Solo en la calma de la noche podía concentrarme bien en los análisis complejos. Para la segunda semana, mi presentación ya tenía forma. Había estudiado el mercado, identificado 3 grupos clave, y diseñado la propuesta de posicionamiento. Sabía que los clientes premium no solo buscaban productos de calidad, sino también una experiencia exclusiva, atención personalizada y una atmósfera especial. No se trataba solo de vender, sino de crear un espacio único para gente selecta. Oleg, de vez en cuando, se asomaba a ver lo que hacía. Te está quedando increíble, me decía. Se ve súper profesional. Gracias. Ojalá le guste al cliente. Claro que sí. Lo vas a lograr. Eres buenísima. Ese apoyo significaba mucho. Por lo menos mi esposo entendía lo importante que era ese proyecto. Pero Rimma Borisovna seguía creyendo que mi trabajo era un capricho más. Pasaste toda la noche frente a la computadora, me reprochaba en la mañana. Y luego se preguntan por qué los niños se enferman. Una madre debe dormir bien para cuidar a la familia. Los niños están bien, Rimma Borisovna. Por ahora. Pero se van a enfermar si su madre no duerme y anda haciendo tonterías. Para la tercera semana ya sentía que me estaba quemando. Poco sueño, estrés constante y sin poder concentrarme de día. Pero la presentación estaba casi lista y realmente me estaba quedando buena. Mi propuesta para la marca Estrella del Norte era una cadena de boutiques llamada Elegida. Basada en el concepto de curaduría, cada producto seleccionado cuidadosamente por expertos. Cada compra se volvía un acto de estilo y buen gusto. No era una tienda cualquiera, era un club para quienes valoraban la calidad y la individualidad. La estrategia de marketing tenía varios niveles: construir una comunidad en redes sociales, hacer invitaciones personales para eventos privados, y ofrecer un programa de beneficios para clientes frecuentes. En vez de publicidad masiva, comunicación directa con el público objetivo. Faltando 3 días para la presentación, me di cuenta de que necesitaba un elemento clave: el concepto creativo de la campaña. Imágenes poderosas que transmitieran el espíritu de exclusividad. Esa noche trabajé hasta las 4 de la mañana desarrollando ideas visuales. Al día siguiente me costó mucho levantarme, pero el resultado valió la pena. El concepto se veía moderno, elegante y convincente. ¡Qué horror! ¿Ya viste cómo te ves?, me dijo Rimma Borisovna en el desayuno. Ojos rojos, cara pálida. Oleg, ve a tu esposa, se está matando sola. Mamá, Alisa tiene una presentación importante pasado mañana. Aguante tantito. Y todo esto por una presentación, dijo escandalizada. ¿Y si ni siquiera resulta? Nada más se está acabando los nervios por gusto. ¿Y si funciona?, pensé yo. Pero ya no dije nada.
discutir con Rima Borisovna era perder el tiempo. El jueves por fin terminé la presentación, revisé cada diapositiva y ensayé el discurso. Para el día siguiente me compré una blusa nueva, seria pero elegante, perfecta para una reunión de negocios importante. Aunque mi interlocutor solo me vería por la cámara, mi imagen tenía que ser impecable. Esa noche, al irme a dormir, sentía una mezcla extraña de nervios y confianza. La presentación estaba sólida, las ideas eran frescas y bien desarrolladas. Tenía una verdadera oportunidad de conseguir un contrato que podía cambiar nuestras vidas. Si tan solo hubiera sabido que el día siguiente iba a traerme algo completamente diferente a lo que imaginaba. La mañana del 28 de febrero empezó de maravilla. Me desperté media hora antes de que sonara la alarma, descansada y llena de energía. Afuera, el sol brillaba todo un milagro para un día de febrero. Sentí que hasta el clima estaba de mi lado para esta presentación tan importante. Me levanté de la cama sin hacer ruido y me fui al baño, procurando no despertar a Oleg. Una ducha me ayudó a despejarme y ordenar mis ideas. En el espejo vi reflejada a una mujer lista para la batalla, los ojos brillaban, las mejillas un poco sonrojadas por la emoción. La nueva blusa me quedaba perfecta. El tono azul marino resaltaba lo profesional y el corte elegante le daba el toque femenino justo. Me peiné con cuidado y me maquillé de forma discreta pero impactante. Quería proyectar la imagen de una mujer segura y preparada. En la cocina reinaba el silencio. Rima Borisovna seguía dormida. Preparé un café cargado y desayuné algo ligero para no sentirme pesada antes de la reunión. Mientras comía, repasaba mentalmente los puntos clave: posicionamiento, público objetivo, ventajas competitivas. A las 8:30 se despertaron los niños. Nikita y Sonia desayunaron en silencio, notando que su mamá estaba concentrada. «Mamá, ¿qué tienes hoy?», preguntó en voz bajita Sonia. «Una reunión súper importante con un cliente, mi amor. Es por computadora, virtual. ¿Y si sale bien?». «Si sale bien, podríamos cambiar muchas cosas en nuestra vida, para mejor». Los niños se fueron a la escuela deseándome suerte. Oleg también tenía buena actitud. «Vas a estar increíble, amor. Yo creo en ti». «Gracias. Trata de mantener entretenida a tu mamá, ¿sí?». «Claro, no te preocupes. Si la reunión dura mínimo 1 hora, yo me encargo». A las 9 en punto me encerré en la sala, prendí la laptop y empecé la preparación final. Revisé el internet, ajusté la cámara, confirmé que la iluminación fuera la adecuada. La presentación se abría sin problema, todas las diapositivas estaban en orden. Poco a poco, los nervios se transformaban en enfoque. Ensayé mentalmente cómo iba a empezar. «Buenos días. Gracias por darme la oportunidad de presentarles una propuesta que puede revolucionar su estrategia en el segmento premium». A las 9:30 me llamó el cliente para confirmar que todo estuviera listo para la videollamada. «Alicia Viktorovna, en media hora comenzamos». «¿Está todo en orden?». «Todo perfecto, señor Dmitri Konstantinovich. Espero su llamada». «Excelente. Por cierto, también estará mi subdirector de desarrollo. Espero que no haya problema. Al contrario, me encantará presentar el proyecto a más personas. Eso demuestra que el interés es real». Volví a revisar las diapositivas más importantes, memoricé cifras y argumentos clave. A las 9:45 escuché ruidos desde la recámara. Rima Borisovna se había despertado. Oí cómo fue al baño y después a la cocina. Con suerte, se mantendría ocupada y no me interrumpiría. Puntualmente a las 10 sonó el Skype. En pantalla apareció un hombre mayor, con traje impecable, cabello canoso perfectamente peinado y unos ojos inteligentes detrás de lentes finos. A su lado, un hombre más joven con una libreta. «Buenos días, Alicia Viktorovna. Soy Dmitri Konstantinovich Ratnikov, y él es mi subdirector, Alejandro Vladimirovich Morozov. Mucho gusto. Gracias por esta oportunidad de mostrarles mi propuesta. Estamos intrigados. Mijail Petrovich nos habló muy bien de su trabajo. Le escuchamos con atención. Compartí mi pantalla y comencé.
Los primeros slides mostraban el análisis del mercado de retail premium. Dmitry Konstantinovich me escuchaba con atención, asentía y tomaba notas. Interesante estadística, comentó. Nosotros hicimos estudios similares y llegamos a conclusiones parecidas. Eso era una buena señal. Pasé al análisis del público objetivo, describiendo en detalle 3 perfiles clave de consumidores. El subdirector hizo un par de preguntas precisas sobre comportamiento de compra, y respondí con seguridad, respaldándome en los datos recopilados. Ahora, permítanme presentarles la propuesta de posicionamiento, anuncié, al llegar a la parte central de la presentación. En pantalla apareció un slide con el logotipo de Elegidos y el eslogan, para quienes saben lo que vale la calidad. Dmitry Konstantinovich se acercó más a la cámara, observando los detalles. Elegidos, buen nombre. Cuéntenos más sobre la idea. Entonces comencé a explicar el concepto: curaduría, exclusividad, la creación de una comunidad alrededor de la marca. Sentía que había dado en el blanco. Vi el brillo de interés en los ojos de mi interlocutor. No son simples tiendas, son clubes para gente con los mismos intereses, seguí explicando. Cada producto tiene su propia historia. Cada compra es una decisión consciente hecha por alguien con un gusto impecable. ¿Y cómo planeas llevar esta idea a la práctica?, preguntó el subdirector. Pasé a la siguiente parte de la presentación, donde detallaba la estrategia de marketing, comunicaciones dirigidas en lugar de publicidad masiva, invitaciones personalizadas, y un programa de beneficios para clientes VIP. Miren, dije, señalando una gráfica, aquí propongo crear un sistema de asesores de compras personalizados. Cada cliente frecuente tendría su propio estilista que conoce sus gustos y le recomienda novedades. Eso implicaría más gasto en personal, comentó Dmitry Konstantinovich. Por supuesto, pero el margen de ganancia en el segmento premium permite invertir en calidad de servicio. Un cliente VIP satisfecho puede atraer al menos a 3 amigos más. Seguimos discutiendo los detalles, y yo notaba que la presentación estaba yendo muy bien. El subdirector tomaba notas con interés, y Dmitry hacía preguntas cada vez más específicas. Eso era señal de verdadero interés. Ahora les mostraré la parte creativa de la campaña, dije, pasando a la fase final. Aparecieron en la pantalla diseños elegantes con personas exitosas en ambientes sofisticados. El eslogan era intrigante: lo exclusivo reconoce a los suyos. La filosofía es sencilla, expliqué. No vendemos productos, ofrecemos estatus. Ser cliente de lo exclusivo es pertenecer a un círculo selecto que sabe lo que vale. En ese momento, la puerta de la sala se abrió de golpe con tal fuerza que las ventanas del mueble temblaron. En el umbral apareció Rima Borisovna, en bata de casa, con el cabello todo despeinado y cara de pocos amigos. Galicia, gritó sin importarle que yo estuviera frente a la computadora con los audífonos puestos. ¿Cuánto más vas a estar metida en esas cosas del internet? Horrorizada, empecé a hacer señas con las manos hacia la pantalla, donde 2 hombres serios me miraban con sorpresa, claramente testigos del desastre. Pero mi suegra venía decidida a armar escándalo. Nadie me sirvió el té. La casa está hecha un desastre. Los niños se fueron a la escuela sin desayunar, seguía reclamando mientras se acercaba. Rima Borisovna, por favor, susurré cubriendo el micrófono con la mano. Es una reunión importante. ¿Reunión? ¿Con quién? Se acercó a la pantalla y observó a mis interlocutores. ¿Otra vez esos amigos de tus jueguitos de internet? Dmitry y su subdirector se miraron con desconcierto y creciente molestia. Era un desastre total. Dmitry Konstantinovich, disculpe, es solo una pequeña interrupción técnica, intenté arreglar la situación. ¿Y esa señora quién es?, preguntó, sin dejar de mirar a Rima Borisovna, que seguía apareciendo en la cámara. Un asunto familiar. Ya lo resuelvo. ¿Familiar?, se indignó mi suegra. Yo te voy a enseñar lo que es un asunto familiar. Primero atiendes a la familia, y luego juegas a tus jueguitos en la computadora. No son juegos, es mi trabajo, estallé por fin. ¿Trabajo? Rima Borisovna ya estaba completamente furiosa. Una mujer de verdad debe dedicarse a su familia, no a chatear con tipos desconocidos por internet. Esa última frase la gritó tan fuerte que se escuchó claramente del otro lado.
La cara de Dimitri se volvió completamente seria. Alicia, ¿le parece si reprogramamos esta reunión?, dijo con frialdad. No, por favor, ya casi terminamos, respondí desesperada. Pero Rima Borisovna no se detuvo. Se acercó a la mesa, vio la laptop y declaró: se acabó. Apaga esa porquería ya mismo. Y antes de que pudiera reaccionar, cerró la computadora de golpe. Algo hizo clic en mi cabeza. Todos los nervios acumulados durante meses de humillaciones y reclamos explotaron de golpe. Me levanté del sofá tan bruscamente que tiré la taza de café frío. Fuera de mí por completo, empujé a Rima Borisovna por el hombro con toda mi fuerza. ¿Está loca?, grité. ¿Tiene idea de lo que acaba de hacer? Ella, sorprendida por mi reacción, se tambaleó. Dio un paso atrás y tropezó con el primer escalón de la escalera. Perdió el equilibrio y cayó rodando. ¡Ay! ¡Me matan! ¡Ayuda! La nuera se volvió loca, gritaba mientras caía por los escalones. El estruendo fue tal que pensé que la casa se vendría abajo. Rima Borisovna quedó tirada al pie de la escalera, quejándose. ¡Vai, la espalda! ¡Vai, la cabeza! Oleg, hijo, tu esposa me quiere matar. De la cocina salió corriendo mi esposo. Estaba en una videollamada en la habitación contigua, trabajando desde casa. Al ver a su madre tirada al pie de las escaleras y a mí parada arriba con la cara desencajada por la furia, entendió de inmediato lo que había pasado. ¿Qué pasó?, corrió Oleg hacia Rima Borisovna. Que ella me empujó, sollozaba su mamá. Me golpeó y me tiró por las escaleras. Me estoy muriendo. Oleg iba de un lado a otro, sin saber si consolar primero a su mamá o a su esposa. Su cara era puro desconcierto. Mamá, ¿qué te duele? ¿Te puedes mover? Me duele todo. La espalda, la cabeza, la pierna. Llama a una ambulancia. Creo que me rompí la columna. Ali, ¿qué hiciste?, me reclamó Oleg. Yo estaba parada en la escalera, temblando de emoción. Todavía estaba furiosa, pero también comenzaba a sentir miedo de lo que acababa de pasar. Me arruinó una reunión importantísima, grité. La más importante de mi vida. Era un contrato de 2 millones de rublos. ¿Estás loca o qué?, me gritó Oleg. Es mi madre. ¿Cómo pudiste empujarla? Y yo soy tu esposa, le contesté tajante. Y ella acaba de echar a perder medio año de trabajo. ¿Qué 2 millones?, gimió Rima Borisovna. Pura fantasía. Se inventa esas cosas para justificar lo salvaje que es. Quise contestar algo, pero me di cuenta de que era inútil. Dijera lo que dijera, no lo iban a entender. Para ellos, mi trabajo siempre será un pasatiempo más, un jueguito de internet. Llama a la ambulancia, le dije a Oleg en voz baja. Si tu mamá está mal, necesita un médico. Oleg marcó al número de emergencias. Mientras explicaba lo ocurrido al operador, bajé las escaleras e intenté revisar a Rima Borisovna. No me toques, gritó, alejándose. Asesina, monstruo. Solo quiero saber si tus lesiones son graves. No la dejes acercarse, Oleg. No permitas que me remate. 20 minutos después llegó la ambulancia. La doctora, una señora mayor con la mirada agotada, examinó con calma a la supuesta víctima. Tiene un golpe fuerte en el coxis, diagnosticó. Y posiblemente una ligera conmoción. Hay que hacerle radiografías. ¿Es grave?, preguntó Oleg, visiblemente alterado. No es nada crítico, pero es incómodo. Le va a doler unas 2 o 3 semanas. Reposo, analgésicos y fisioterapia. Se llevaron a Rima Borisovna al hospital para revisión. Oleg se fue con ella, lanzándome una mirada de reproche. Esto no se queda así, me dijo antes de irse. Me quedé sola en casa. El silencio retumbaba después de todo ese infierno. Subí lentamente a la sala y abrí la laptop. En la pantalla parpadeaba el mensaje: el usuario ha cerrado la sesión. El contrato se perdió. Medio año de trabajo, sueños, planes, todo se vino abajo en 5 minutos.
Me dejé caer en el sillón y rompí en llanto. Los siguientes 3 días fueron los más duros de mi vida. Rima Borisovna regresó del hospital con un diagnóstico de contusión en el coxis y leve conmoción cerebral. Armó todo un arsenal de recetas, diagnósticos y recomendaciones médicas. Oleg se convirtió en el hijo modelo, le llevaba té a la cama cada media hora, la llenaba de atenciones y me miraba como si yo fuera un monstruo. El doctor dijo que necesito total reposo, anunció la suegra, echada en el sillón de la sala, rodeada de almohadas. Nada de estrés, nada de ruido. No se me quita el dolor de cabeza. Yo caminaba por la casa como una criminal. Los niños murmuraban entre ellos sin entender qué pasaba. Nikita intentó preguntarme varias veces por qué la abuela no se movía y por qué yo estaba tan triste, pero lo esquivé. ¿Cómo explicarle eso a un niño de 10 años? Mamá, ¿de verdad empujaste a la abuela?, me preguntó Sonia cuando estábamos solas. Sí, mi amor, le dije con tristeza. Mamá se enojó muchísimo y actuó mal. ¿Y por qué te enojaste? ¿Cómo explicarle a una niña de 8 años que la abuela le arruinó a su mamá una reunión clave de trabajo? Que por eso no íbamos a poder comprar coche nuevo, ni ir al mar en verano, ni arreglar su cuarto. A veces los adultos se pelean fuerte, hija, respondí, evadiendo la verdad. Oleg casi no me hablaba. En las mañanas tomaba café en silencio. En las noches veía las noticias sin mirarme. Cuando intentaba explicarle la importancia de lo que había perdido, reaccionaba con frialdad. Ali, no importa cuán importante fuera tu trabajo, empujar a una señora mayor es inaceptable. Yo no la empujé con intención. Fue en un momento de shock. El resultado es el mismo, mi mamá en el hospital. ¿Y el resultado para mí? Medio año de esfuerzo tirado a la basura. Perdí 2 millones. No exageres. Nadie te garantizaba ese dinero. Sí me lo garantizaban. Te conté del contrato. La gente dice muchas cosas por teléfono. Pero mamá, solo hay una. La conversación no iba a ningún lado. Oleg no quería entender la gravedad de lo ocurrido, y yo no podía perdonarle que menospreciara mi trabajo. Mientras tanto, Rima Borisovna se lucía como víctima de violencia familiar. Las vecinas empezaron a visitarla, la tía Galia, la tía Sveta, Zinaida Mijailovna del otro edificio. Le llevaban pasteles, le preguntaban cómo se sentía, y ella, con aire de mártir, contaba su versión. Imagínense, decía. Solo le pedí que dejara la computadora un rato y me hiciera un té. Y se me fue encima como fiera. Me empujó por las escaleras. ¡Qué horror!, exclamó la tía Galia. Y eso que parecía tan tranquila, tan educadita. Los tranquilos son los peores, dijo Zinaida con tono sabio. Todos se lo guardan hasta que explotan. Ahora me da miedo vivir bajo el mismo techo con ella, lloriqueaba Rima Borisovna. ¿Y si vuelve a hacer algo? Tiene un carácter inestable. Yo escuchaba todo a través de las paredes delgadas, apretando los puños de impotencia. Tenía ganas de entrar a la sala y gritarles la verdad, contarles cómo mi suegra me amargaba la vida desde hacía meses, interfiriendo con mi trabajo y manipulando a los niños. Pero ¿quién me iba a creer? Para las vecinas yo ya era la nuera agresiva que golpeaba a una pobre señora indefensa. Y en el trabajo también empezó una racha de mala suerte. 2 clientes pequeños cancelaron sus servicios diciendo que habían encontrado a alguien más barato. Un tercer proyecto llevaba un mes atorado en la fase de aprobación. El dinero se iba acabando poco a poco y no llegaban nuevos encargos. ¿Y si ya mejor buscas trabajo en una oficina?, sugirió Oleg. Sueldo fijo, prestaciones. Ese rollo del freelance está muy inestable. Después de lo que pasó, nadie me va a contratar, respondí con amargura. Del Norte Estrella no voy a sacar ninguna recomendación. Pues habrá otras empresas. Oleg, no entiendes. Ese era el proyecto. Oportunidades así no se presentan todos los días. Si ya me tocó una vez, puede volver a pasar. Su calma me sacaba de quicio. Para él, mi trabajo seguía siendo un pasatiempo, algo extra que aportaba al gasto familiar. No entendía que para mí era una vocación, mi manera de realizarme y de probarme a mí misma que valía.
Pasó una semana desde el maldito incidente. Rima Borisovna empezó a levantarse del sillón poco a poco, pero seguía actuando como si estuviera grave. Se apoyaba en un bastón que Oleg le compró en la farmacia, se quejaba con cada paso, suspiraba y hacía ruidos de dolor. El doctor dice que las secuelas de una conmoción pueden durar, les contaba a las vecinas que venían a compadecerla. Mareos, náuseas, lagunas de memoria, todo por el estrés. El miércoles por la mañana, mientras tomaba café y veía por la ventana sin pensar en nada, sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero en cuanto escuché la voz, la reconocí al instante. Alicia Viktorovna, habla Dmitri Konstantinovich Ratnikov. El corazón me dio un vuelco. ¿Para qué llamaba? ¿Para rematarme y decirme que nunca más trabajaría conmigo por ser tan poco profesional? Dmitri Konstantinovich, quería disculparme por lo de la presentación. No hay por qué disculparse. Al contrario, le llamo para hablar de una posible colaboración. ¿Colaboración? Pensé que había escuchado mal. Sí. Mire, después de nuestra reunión interrumpida, me quedé pensando en su propuesta. La idea del elegido me impactó mucho, de verdad. Pero la junta se arruinó. Sí, pero vi todo desde la cámara web hasta que se cortó. ¿Y sabe qué fue lo que más me impresionó? Su reacción ante la grosería. No entiendo. Llevo 30 años en este negocio. He visto decenas de presentaciones, trabajado con cientos de especialistas. La mayoría, ante cualquier interrupción, se descontrola. Pero usted defendió su propuesta hasta el final. Eso habla de carácter. Yo escuchaba sin creerlo. ¿Era posible que este desastre se convirtiera en éxito? En el segmento premium lo más importante es la tolerancia al estrés continuo. Los clientes suelen ser exigentes, caprichosos. Necesitamos gente que no se quiebre bajo presión. Y usted ya lo demostró. Entonces, ¿si quiere trabajar conmigo? No solo quiero. Quiero ofrecerle un contrato con mejores condiciones. 2.200.000 rublos por todo el proyecto, y una bonificación si lo entrega antes de tiempo. Me empezó a dar vueltas la cabeza. Apreté el teléfono tan fuerte que se me marcaron los nudillos. Dmitri Konstantinovich, no sé ni qué decir. Solo dígame cuándo puede empezar. Mañana mismo, si quiere. Perfecto. Le mando el contrato por correo. Léalo, fírmelo y arrancamos. Solo una petición, que las próximas juntas sean en la oficina, por si acaso. Solté una carcajada, la primera en toda la semana. Por supuesto, en la oficina. Gracias, de verdad. Gracias a usted, por su excelente trabajo y por, digamos, demostrar temple. Cuando colgamos, me quedé media hora sentada en la cocina, procesando lo que acababa de pasar. No solo no había perdido el contrato, lo había ganado con condiciones aún mejores. 2.200.000 rublos. Eso era otra liga, otras posibilidades. Oleg llegó del trabajo como a las 6:30. Lo esperé en la entrada con la cara iluminada. Tengo noticias. ¿Te acuerdas del contrato que se canceló? Me llamó el cliente. Y no solo quiere seguir, ofreció más dinero. Oleg alzó las cejas sorprendido. ¿En serio? ¿Y por qué cambió de opinión? Le conté todo, la llamada de Dmitri Konstantinovich, como le había impresionado mi reacción al maltrato. Oleg me escuchaba atento, con cara de asombro. ¿Entonces todo salió bien?, preguntó con cautela. Mejor que bien. ¿Te imaginas lo que podríamos hacer con ese dinero? 2.2 millones. Eso es más que mi sueldo de 3 años, murmuró Oleg. Podemos remodelar la casa, comprar coche nuevo, irnos de vacaciones en familia. Tal vez hasta comprar el depa de al lado y ampliarlo. La alegría me invadía tanto que quería gritar, bailar, abrazar al mundo entero. La pesadilla de la semana pasada de pronto se convirtió en una victoria. Pero una cosa me seguía molestando, Rima Borisovna. Mi suegra seguía echada en la sala con su bastón, fingiendo ser víctima de violencia familiar. ¿Cómo iba a manejar eso? Durante la cena intenté compartir la noticia con todos. Mamá tiene excelentes noticias, le dije a los niños.
¿Se acuerdan del proyecto importante que les mencioné? Pues me lo dieron. ¿O lo logré? ¡Qué padre!, gritó Sonia. ¿Y eso qué significa? Significa que vamos a poder mejorar muchas cosas en nuestra vida. Rima Borisovna escuchaba en silencio, con cara de piedra. Cuando terminé, bufó con desprecio. Puras mentiras. Se inventa cuentos para justificar lo que hizo. Mamá, pero Alicia nos enseñó el contrato, dijo Oleg, tratando de defenderme. Esos se pueden falsificar. A ver, ¿y el dinero? Cuando veamos el dinero, entonces sí presumes. Sentí de nuevo como la rabia me hervía por dentro. Ni siquiera el éxito era suficiente para que mi suegra aceptara que tenía razón. Trabajar en el proyecto seleccionado había sido un verdadero placer. Dmitri Konstantinovich era un cliente exigente, pero justo. Entendía perfectamente el mundo del marketing, daba consejos útiles y no se metía en el proceso creativo. Nos reuníamos 2 veces por semana en las oficinas de Estrella del Norte, revisábamos detalles del concepto y ajustábamos la estrategia. El proyecto crecía, evolucionaba y se llenaba de elementos interesantes. Alicia Viktorovna, de verdad tienes una visión muy fresca para el comercio premium, me dijo Dmitri en una de las reuniones. La mayoría de las agencias traen lo mismo de siempre, pero tú piensas fuera de la caja. Estaba tan metida en el trabajo que todo giraba en torno a él. Me despertaba con nuevas ideas y me dormía pensando en cómo llevarlas a cabo. Era justo lo que me apasionaba, un proyecto creativo, retador y de gran alcance. En casa, poco a poco las cosas iban mejorando. Oleg, al ver que el contrato era real, empezó a tratarme con otro tipo de respeto. Los niños se alegraban de verme de buen humor. La única que seguía actuando como víctima era Rima Borisovna. A pesar de que, un mes después de que empecé con el proyecto, ya podía caminar sin problemas, ella seguía usando el bastón. Cuando hablaba con las vecinas, se quejaba de dolores de cabeza, mareos y que no podía dormir. El doctor dice que es por estrés, le contaba a la tía Gali. Traigo los nervios de punta. Cualquier ruido me pone a temblar. Un día ya no me aguanté. Rima Borisovna, ¿no cree que ya estuvo bueno de tanto teatro? Ya pasó un mes. ¿Teatro? Soy una inválida por tu culpa. Todavía me duele el coxis. Usted camina muy bien cuando cree que nadie la está viendo. Oleg, gritó. ¿Escuchaste cómo me habla tu esposa? Se burla de una mujer enferma. Oleg soltó un suspiro. Mamá, ¿no crees que ya es momento de dejar el bastón? El doctor dijo que no hay daños graves. Tú también estás contra mí, respondió ofendida. Ni mi propio hijo me cree. Pero yo vi. Oleg está empezando a abrir los ojos. Sus constantes quejas, gemidos, suspiros dramáticos, ya lo tenían harto. Incluso varias veces le pidió que bajara la voz cuando yo tenía llamadas importantes con clientes. Alicia está trabajando en algo muy importante, le dijo una vez. Mejor no interrumpas. Trabajando, bufó ella. Eso no es trabajo, es una pérdida de tiempo. Mamá, esa pérdida de tiempo ya genera más dinero del que yo gano en un año. Rima Borisovna se quedaba callada, pero el desagrado se le notaba hasta en cómo tomaba el vaso. Al final del segundo mes de trabajo, recibí el primer pago parcial del contrato, 700.000 rublos. El dinero entró en mi cuenta un viernes por la mañana. Imprimí el recibo y lo dejé sobre la mesa justo cuando todos estábamos desayunando. Aquí está, dije, tratando de sonar neutral. Es el primer pago del proyecto. Oleg tomó la hoja y revisó bien los números. 700.000 rublos, leyó en voz alta. Alicia, esto es increíble. Los niños se miraron entre sí, sin entender del todo la cantidad, pero sintiendo que era algo importante. ¿Y cuánto más vas a ganar?, preguntó Nikita. 1,5 millones más, si todo sale bien. Entonces ya eres rica, mamá, dijo emocionada Sonia. No rica, mi amor, solo una especialista bien pagada. Rima Borisovna no decía nada. Veía el papel con una expresión entre incredulidad y resignación. No será un error, murmuró por fin. A lo mejor era para otra persona. No,
Rima Borisovna. Es el pago por mi trabajo. ¿Qué trabajo? Si te la pasas pegada al Internet. Por desarrollar una estrategia de marketing para una empresa grande. Por analizar el mercado, diseñar campañas publicitarias, crear un concepto de posicionamiento. Se quedó callada, procesando la información. Bueno, pues ya te pagaron, que bien refunfuñó. Pero no olvides quién te empujó a esto. Si yo no entro aquella vez a la habitación, nada de esto habría pasado. Casi escupo el café. ¿Cómo que nada habría pasado? Claro. Si solo hubieras leído la presentación, te hubieran dado las gracias y ya. Pero como mostraste carácter, por eso se interesaron. La desfachatez de ese comentario dejó incluso a Oleg sin palabras. Mamá, eso ya es demasiado, dijo. Tú misma decías que Alicia hacía puras tonterías. Pues era para motivarla, para que se superara. ¿Ves que funcionó? Motivarme, repetí con incredulidad. Usted pasó meses entorpeciendo mi trabajo. Te estaba forjando el carácter. Mira qué buena profesionista resultaste. Oleg negó con la cabeza y se salió de la cocina. Los niños también se dispersaron. Quedamos solo ella y yo, mi suegra, que hasta en mi momento de triunfo quería colgarse la medalla. Durante los meses siguientes, el proyecto seleccionado siguió creciendo con éxito. Desarrollé toda la estrategia de comunicación, diseñé las tiendas, planifiqué la apertura de las primeras sucursales. Dmitri Konstantinovich estaba muy satisfecho con mi trabajo. Incluso me ofreció unirme a su equipo de consultores de forma permanente. Después de este proyecto, vendrán muchos más interesantes, me dijo. ¿Te animas a trabajar con nosotros a largo plazo? Más que lista, respondí. El trabajo ya no solo me daba dinero, sino reconocimiento. Empecé a hacerme un nombre en el medio, y me llegaron propuestas de otras empresas grandes. Estaba en la cima de mi carrera. En casa también se respiraba otro ambiente. Oleg me admiraba como nunca, y los niños estaban orgullosos de su mamá. Pero Rima Borisovna seguía haciéndose la víctima y diciéndole a las vecinas que yo era una nuera desequilibrada. Ya tiene el dinero, pero no cambia su carácter, le decía a la tía Gali. Sigue igual de nerviosa y agresiva. Me da miedo vivir en la misma casa que ella. Y entonces, llegó la gota que derramó el vaso, justo al terminar el cuarto mes. Justo estaba terminando un proyecto importante y preparaba la presentación final de resultados. La casa debía tener un ambiente tranquilo y solemne, porque en una semana me iban a depositar la última parte de mi pago. Pero a Rima Borisovna se le ocurrió hacer la limpieza general precisamente ese día, cuando tenía una videoconferencia clave con los directivos de Estrella del Norte. Rima Borisovna, por favor, hoy no pase la aspiradora, le pedí. A las 2 tengo la presentación final. ¿Y cuándo se supone que debo limpiar? La casa está hecha un desastre, me contestó. Mañana en la mañana, o pasado, cualquier otro día. No. Tiene que ser hoy, se empeñó la señora. Si no puedes trabajar mientras limpio, vete a otro cuarto. ¿A cuál otro cuarto? ¿Acaso ocupó mi oficina? No ocupé nada. Ahora es mi recámara. El pleito ya iba subiendo de tono, cuando de pronto Oleg intervino. Mamá, ya basta, dijo tajante. Llevas 4 meses viviendo en nuestra casa, ocupas la mejor habitación y no dejas trabajar a mi esposa. Oleg, se quedó pasmada Rima Borisovna. ¿Así le hablas a tu madre? A la persona que ya se pasó de la raya, la interrumpió él. Alisa gana más que tú y yo juntos. Tiene derecho a trabajar tranquila en su propia casa. Pero si hasta me empujó. Casi me mata. Tú la provocaste. Llevas meses haciéndola pedazos con tus críticas, ordenándole todo y fastidiándola. Yo observaba la escena como hechizada. Era la primera vez en todos nuestros años de matrimonio que Oleg se ponía abiertamente de mi lado frente a su madre. Mamá, te quiero mucho, continuó él, ahora con más calma. Pero no podemos seguir así. Has convertido esta casa en un campo de batalla. Rima Borisovna se puso pálida, luego roja, y luego volvió a palidecer. Entonces, me están corriendo, murmuró con voz temblorosa.
No te estamos corriendo. Solo te pido que consideres otras opciones. ¿Por qué no te vas con Katia? Tiene un departamento más grande y no tiene hijos. Katia, mi cuñada, vivía sola en un departamento de 3 recámaras, era contadora y no tenía hijos. Con Katia, repitió la señora en voz baja. Piénsalo, le dijo Oleg amablemente. Tienes tiempo. Pero Rima Borisovna no pensó nada. Esa misma noche anunció. Estoy empacando. Mañana me voy con Katia. No puedo vivir con una nuera desequilibrada que le levanta la mano a una persona mayor. Mamá, nadie te está corriendo. Claro que me están corriendo. Pusieron a mi propio hijo en mi contra. Pero no importa, ya estoy acostumbrada a valerme por mí misma. Al día siguiente, Rima Borisovna hizo su maleta como si estuviera actuando en una novela dramática y se fue a vivir con su hija. Antes de cerrar la puerta, dijo con tono amenazante. Cuando se den cuenta de lo que han hecho, será demasiado tarde. Pero no soy rencorosa. Si me lo piden bien, tal vez regrese. La puerta se cerró de golpe. La casa quedó en silencio. Oleg y yo nos miramos. Los niños asomaban la cabeza desde sus habitaciones. ¿Ya no va a vivir con nosotros la abuela?, preguntó Sonia. Por ahora no, mi amor. La abuela se fue a vivir un tiempo con tu tía Katia. ¿Y la vamos a visitar? Claro que sí. Sigues siendo su abuela. Esa noche, ya con los niños dormidos, Oleg y yo tomábamos té en la cocina. ¿Te arrepientes?, le pregunté. ¿De qué? ¿De que mi mamá se fuera o de haberte apoyado? Oleg se quedó pensativo unos segundos antes de responder. ¿Sabes? Me tomó tiempo darme cuenta. Mamá sí se pasó. Siempre estuvo acostumbrada a mandar cuando vivía con mi papá. Pero ahora se topó contigo, una mujer independiente y exitosa, y no supo manejarlo. ¿Crees que algún día lo entienda? Lo dudo. Mi mamá es complicada. No le gusta reconocer que se equivoca. Nos quedamos en silencio, escuchando el tic-tac del reloj. Alisa, quiero pedirte perdón, dijo de pronto. Por no haberte apoyado antes. Por no haber visto lo mucho que te estaba afectando todo esto. Gracias. De verdad, eso significa mucho para mí. Pasó un año. El proyecto destacado se convirtió en uno de los más exitosos de mi carrera. La cadena de tiendas premium abrió en 3 ciudades de la región y los resultados eran excelentes. Mi agencia creció. Contraté a 2 asistentes y me mudé a una oficina propia. Rima Borisovna seguía viviendo con su hija. A veces llamaba a Oleg, se quejaba de sus achaques y lanzaba indirectas sobre un posible regreso. Pero los dos sabíamos que esa vida ya no volvería.